además que es muy divertido. Ellos están mucho esperando ese momento sorpresivo que venga para tocar. En cambio, por ahí cuando vienen escuchando el metrónomo, pip, 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 que es todo igual, como que no genera ningún misterio, ¿no? Entonces no están atentos a veces para ese momento. Bueno, como esto hay muchísimos ejemplos y podemos estar inventando también muchos ejemplos malos que no funcionan. Ya con el tiempo lo voy a corroborar a ver si funciona siempre, pero lo pasamos muy bien en las clases, así que de eso se trata. Entonces, suscitan la curiosidad de los alumnos, tenemos que poder llevarlos a los alumnos a que se planteen, que tengan curiosidad, eso es lo difícil. Son accesibles y se pueden adaptar a diferentes edades usando estrategias y actividades que ayudarán a los alumnos a comprenderlos cualquiera sean sus capacidades y preferencias. Una vez más, cuando hablamos de la afinación o de los contrastes, por ejemplo, ¿no? De lo fuerte con lo suave, de lo lento con lo rápido, tenemos que tener esa habilidad de poder adaptarlo a cada chico o usar las cintas para que puedan ir avanzando en esos aspectos. Ofrecen, dice, la ocasión de establecer numerosas conexiones, por ejemplo, vincularnos a experiencias previas tanto dentro como fuera de la escuela. Este es un punto un poquito difícil también, porque en el punto de la afinación no sabemos qué música escucha ese chico y a veces acá en el violín, cuando hablamos de afinación resonante, son conceptos muy finos y a veces, si vienen de escuchar una música popular, que son un cuarteto o grupos que no tocan muy afinado, es un poco difícil a veces construir a partir de ahí, pero bueno, ese es nuestro desafío, ¿no? Si escuchan autores que cantan mal, va a ser un poco lento esa lucha, pero para eso existe la idea de Suzuki de hacerlos escuchar el repertorio que van a estudiar, ¿no? De hacer una contextualización, ¿no? Para que sea más fácil esos avances. O sea, cuando nos metemos con un concepto como el tempo giusto, es decir, la velocidad exacta más el carácter que hace que una obra esté en su punto exquisito de sonar bien. Es muy difícil unir ese concepto, ¿no? Es un tópico generativo, pero es muy difícil de que esos puedan tener asociaciones con cuestiones previas. Vamos a tener que trabajar de manera más conductista, ¿no? En los aspectos anteriores para poder llegar. Faltaba uno. Y tienen una cualidad inagotable, la de permitir exploraciones cada vez más profundas. Es verdad, cada vez podemos ir hablando más y profundizando más y complejizando más cada situación. Siguiente. Específicamente hablando de violín, entonces los tópicos en la enseñanza y el aprendizaje van a ser afinación, ya que en el conductismo podemos usar cintas, en el cognitivismo podemos remitirnos a las teorías o los tipos de afinación, podemos justificar y fundamentar a través de los conocimientos de la física, la acústica y de la práctica, y en el constructivismo vamos a ver que debemos afinar en diferentes contextos, ¿no? Cuando tocamos solo, cuando tocamos con piano, que es un instrumento que tiene una afinación predeterminada, o con otras cuerdas, que vamos a reforzar ciertos intervalos. Otro tópico de comprensión va a ser el buen sonido, ¿no? Es una constante. Cualquier interpretación tiene que tener buen sonido. Entonces nos vamos a ocupar desde la toma y la conducción del arco, los tipos de golpes de arco, es decir, son todos contextos donde el buen sonido, uno puede estar tocando bien una nota larga, lenta, y cuando tiene que pasar a un golpe de arco veloz, no tener buen sonido. Entonces tenemos que volver al tópico, a ver cómo hacemos para que salga con buen sonido. Tenemos que tocar bien, tenemos que usar bien la relación entre punto de contacto, velocidad y presión. Otro tópico sería el tiempo justo, eso que le explicaba de que es la velocidad exacta más el carácter justo que va a ir unido a los golpes de arco, es decir, es como que esto se va desarrollando cada vez más así, ¿no? Todos se van combinando con todos también, los tópicos, un poco. Por eso es muy difícil de enseñar si partimos de este punto, como va a decir más adelante. La coordinación, tenemos que aprender a usar el metrónomo, tenemos que aprender mecanismos de independencia de dedo o de simultaneidad de dedos.
Y tenemos, la coordinación tiene un estudio específico cuando hablamos de los desmangues o los cambios de posición. Bueno, hay toda una manera de estudiarlos para lograr esa coordinación. La fluidez, es decir, esto de no pararnos en la ejecución, este pensamiento anticipado a cada acción, va a ser diferente si se trata de una obra corta, en la misma posición, o si se trata de una obra rápida, si incluye dobles cuerdas o no, si tiene diferentes golpes de arcos, si va ligada, si tiene glissando y combinaciones. Y los contrastes. Veamos que acá hablamos de contraste de duración, es decir, que vamos a tener que tener muy claro la parte rítmica, lo largo versus lo corto, es decir, que tenemos que hacer un fuerte hincapié ahí en la parte teórica, los matices, tocar desde fortísimo hasta pianísimo, los contrastes de timbre, qué cuerda vamos a elegir, porque hay cuerdas más brillantes, más cálidas, aterciopeladas, o cuerdas con mucho cuerpo, como la cuerda del sol. Y bueno, los contrastes de tiempo, de carácter y de humor, ven cómo estos son tópicos de comprensión, pero son temas muy generales. Bien, entonces, de los tópicos pasamos ahora a las metas de comprensión. Dice, los tópicos presentan un problema, son demasiado generativos y generales al mismo tiempo, dice Blitter. Son como conceptos muy grandes que por ahí si le hablamos en esos términos a un chico que recién viene, no vamos a poder ayudarlo a que toque cada vez mejor. ¿Dónde buscamos entonces la continuidad del trabajo docente, del docente y del alumno? En las metas de la comprensión o las metas para la comprensión. Las metas de comprensión permiten focalizar la práctica. Es la parte importante. Es proceso o el proceso. Llevan a los alumnos, dice Blitter, a visitar los lugares importantes difíciles de hallar sin una guía. Difíciles de hallar sin una guía. ¿Cuántos violinistas valientes conocemos que dicen, yo voy a aprender solo? Ay, ay, ay. Van a aprender algunas cosas solo, algunas. Y aquí la razón del maestro, ¿no? La razón de ser del maestro. Las metas de comprensión son aquellos sitios más interesantes y promisorios donde hacer un alto. De otro modo, no sabremos si los alumnos llegarán al destino. La comprensión se desarrolla ejecutando, dice Blitter, actividades que implican desafíos. Tenemos que ponernos pequeños desafíos, pequeños ejercicios, y luego un poquito más grandes, y luego un poquito más grandes. Desde un ejercicio corto, pasando por una obra completa, hasta realizar un concierto, son desafíos que proponemos los docentes permanentemente a nuestros alumnos. Y esto no sé si lo digo yo. Esto sigue. Sí, la autora aconseja preguntarnos entonces, ¿cuál es el destino que nos proponemos alcanzar con nuestros alumnos? Cabe preguntarse aquí de qué elementos o ejercitaciones está compuesta la técnica del violín. La respuesta es de ejercicios de destreza y coordinación aislados, específicos y progresivos, de libros o estudios presentes en el método de enseñanza, de innumerables procedimientos heurísticos. Es con el conjunto de ideas ajenas y propias que debemos buscar rellenar este amplísimo elemento del currículum. Las metas de comprensión son esos destinos, conceptos, habilidades, procesos que deseamos que comprendan y dominen los alumnos y que contribuyan a establecer un centro cuando determinemos hacia dónde habrán de encaminarse. Son las herramientas, el medio, pero no el fin de la enseñanza, al igual que la técnica. Bueno, continuando con la misma autora, ella nos aconseja hablarle a los alumnos acerca de las metas para la comprensión. En ese enunciado de las metas, con respecto a las unidades de conocimiento, pero también formular las metas de las comprensiones más abarcativas, de largo alcance, por ejemplo, anuales.
una vez ya delineadas, indique cómo se relacionan ambas listas, o sea, de los dos tipos de comprensiones, de metas de comprensión, perdón. Coloque el cartel de esas metas para la comprensión, tanto unas como las otras, en lugares visibles del aula. En este caso disponemos de los cuadernillos también que proveen numerosos ejercicios, cada uno de ellos con finalidades concretas, con una meta específica que desarrolla alguna actividad en particular o plantea el inicio de un problema que luego será ampliado, desarrollado, complejizado progresivamente. En definitiva, aquí con respecto a las muestras de los carteles, de las metas, está proponiendo trabajar en un aula contextualizada, donde el alumno tiene presente no solamente el contenido, sino las metas a alcanzar. Bueno, yo voy a continuar con las metas que no hacen hincapié en la comprensión. Falta nombrar las... Bueno, con respecto a... Sí, era para leer. Para el caso del violín debemos desglosar la actividad motriz en diferentes campos, como pueden ser la lectura comprensiva, integración de las tres memorias principales, teoría, escalas y arpegios, en una, 2 y 3 octavas con 24 tonalidades diferentes, dobles cuerdas y acordes triples y cuádruples, desmangues, paso de la primera a la segunda, de la primera a la tercera posición, etc. Diferentes combinaciones de dedos, mecanismo de la mano izquierda, ejercicio de simultaneidad e independencia de dedos, impulso, vibrato, codo, muñeca, antebrazo, tipos de conducción, semicircular, rectilínea y en 8. ¿Querés hacer algunas demostraciones de esto o no? No, porque eso son como las unidades que vemos en el violín, las metas. Son las unidades. Y problemas de distribución de arco, en velocidad constante versus exponencial. Destreza, práctica con metrónomo progresivo, con o sin ligaduras, con o sin notas repetidas, y práctica en cámara lenta sin metrónomo. Golpes de arco, adquisición y perfeccionamiento de estos golpes de arco, y ejercicios de posición fija, en primera posición, segunda, tercera, etc. Y el uso de las extensiones. Observación de videos, audición de artistas consagrados, sensibilización, comparación, estética, el uso del rubato, intensidades del sonido, finales femeninos, estilos, tabla de evaluación. Entonces lo que tenemos aquí son como las unidades del violín, lo que hace las cosas importantes de la técnica, ¿no? Y si vemos, tenemos como 12 puntos. Decimos, bueno, de qué poquito está constituido el violín, ¿no? Porque son 12 unidades. A lo mejor un chico que va a la escuela ve muchas más unidades a lo largo del año. Son 12, ¿verdad? La gran dificultad en el caso del violín es que esas 12 cuestiones se combinan con 14 posiciones que hay que dominar. Entonces podemos estar dominando todo lo que se nombraba anteriormente, pero en la primera posición. Y no es lo mismo tocar en primera que en tercera, en quinta, en séptima, novena, undécima posición. O sea, cada vez tenemos que retomar el mismo concepto, pero en una dificultad más adelante. Blitt aconseja, dice, corroborar que las metas, es decir, los ejercicios, y los desempeños de comprensión, es decir, esas cosas similares a los ejercicios que vamos a encontrar luego en las obras, sean compatibles.
Solo habrá que saber relacionar el nivel de complejidad de un ejercicio con aquellas técnicas que requieren una obra artística que se quiere estudiar. Es decir, acá el maestro tiene que saber de qué complejidades tiene la obra artística y saber si el chico ha pasado por ejercicios que le sean posible estudiar. Acá en el conservatorio siempre teníamos una problemática que era que los chicos tocan lento. Entonces, siempre los criticábamos. Pero yo dije, bueno, pero entonces empecemos a meter un ejercicio de velocidad en cada año, mínimo. Porque si no, no le vamos a ayudar a que lo desarrollen nunca. La velocidad, le pedíamos velocidad, un desempeño, ¿no? Una habilidad, pero no tenían en su programa por ahí 1 o 2 ejercicios para ejercitarse en ello. Entonces, tenemos que corroborar que sean compatibles, ¿no? A través de estas ejercitaciones específicas, los alumnos comprenderán que estudiar no es un proceso que consista en tocar simplemente, sino en dominar diferentes maneras de manejar el cuerpo, superar incomodidades y demostrar avances puntuales y concretos. Bien. Entonces, bueno, lo que le explicaba recién un poco, cuando la autora relaciona la palabra unidad al término meta de comprensión, cabe aclarar una diferencia crucial con la pedagogía específica del instrumento. Bueno, es lo que les explicaba antes. Habitualmente una unidad puede desarrollarse en algunas clases, a veces ocupa un mes, otras 2 meses y luego se pasa a otra unidad. En cambio, aunque en el violín estas unidades no son tantas en total, tenemos alrededor de una docena, estas exigen una profunda dedicación y voluntad sostenida a lo largo de los años. Dominar los desmangues, dominar los golpes de arcos, todos esos puntos que leía Alejandra antes, puede llevar varios años y hasta décadas inclusive. Recordar, lo que había dicho anteriormente, que estudiamos las obras que compusieron los cerebros más brillantes dentro de la música. Y esto de los 8 niveles violinísticos. Se podría relacionar más o menos un nivel violinístico. El primer nivel violinístico si domina la primera posición, ¿verdad? O canciones en primera posición. Luego, para pasar al nivel siguiente, va a tener que dominar también la segunda y la tercera. Y para el nivel 3, la cuarta y la quinta posición, ¿no? Y para el nivel 4, la sexta y la séptima posición, que ya estamos hablando de la mitad de todo el diapasón, que es más o menos el nivel que tiene un egresado, ¿no? en las escuelas de aquí de Argentina. Y así seguir progresando hasta el nivel 8, ¿no? O esforzarse hasta el nivel 5 y 6, hasta poder dominar todas las posiciones, tocar afinado en todas las posiciones. Siguiente, por favor. Las metas de comprensión pueden ser de 2 tipos, de corto alcance y de largo alcance. Pueden ser sinónimo de unidad o pueden ser más bien como un sinónimo de un objetivo a largo plazo. ¿Qué ocurre con aquel maestro que, habiéndose esforzado en enseñar detallistamente cada aspecto musical o técnico, con las metas de comprensión de corto alcance, sigue insatisfecho con los resultados que obtiene del trabajo conjunto con su alumno? Y bueno, ahí se concluye que deberá afinar aún más la destreza con la pedagogía, ¿no? O sea, estamos enseñando los ejercicios técnicos, pero todavía no logramos que eso dé frutos. Pareciera que hubiese algo más allá que el trabajo arduo que realiza el docente con las metas de comprensión, es decir, con los ejercicios. Una vez más, la autora nos brinda una esclarecedora mirada y nos dice: los hilos conductores expresan lo que sus alumnos deberían comprender del curso completo. ¿Qué es lo que un alumno de violín debería aprender del curso completo? ¿Qué sería un curso completo? El curso completo puede ser toda la carrera, puede ser egresar, o puede ser un año de trabajo, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Entonces, por un lado, puede ser cuando se llega al nivel de aquel egresado capaz de ser autosuficiente
frente a una partitura nueva. Se la damos y él ya sabe ubicarse y cómo va a estudiar cada parte de la partitura. Para ello deberá haber aprendido que no es lo mismo tocar que estudiar. Deberá haber aprendido a no saltear etapas. O sea, hay muchos chicos que vienen y dicen, profe, yo quiero tocar un capricho de Paganini. En la primera clase me dijeron eso y yo me quería morir. Genial, genial, porque habla de las expectativas, las ganas, ¿no? Pero un capricho, yo todavía creo que toqué 2 o 3 y me han tocado. Toda mi vida. Bueno, o a algunos les gusta un tema, vienen ingenuamente, ¿no? Vienen, profe, a mí me encanta esta chacarera. Y resulta que para un principiante una chacarera está llena de cambios de cuerdas, de cuestiones rítmicas, de síncopas y cosas complejas que todavía no hemos construido, ¿no? Entonces, eso no está bueno. O sea, si pasamos a enseñar esa obra muy difícil, lo vamos a estampar contra un paredón, pobre chico. Y que para tocar como violinista hay que pensar como violinista. Yo manejo un auto, pero no podría correr una carrera de TC o Fórmula 1. Hay que pensar como ellos piensan para hacer esa actividad. Y tocar como violinista, tocar como saxofonista, hay que pensar como tal. No se trata solamente de producir sonidos. Anoté al margen, entonces, ante la pregunta, la diapositiva anterior hacía una pregunta que decía, ¿qué es lo que un alumno de violín debería aprender del curso completo? ¿Qué sería el curso completo? Bueno, entonces anoté al margen, quiero que los alumnos cada día puedan pensar más como violinistas, que cada día comprendan más la diferencia entre un enfoque que lleva a un resultado profesional de otro común, que sea deslucido, que cada día sean más autosuficientes y o virtuosos. ¿Por qué no decirlo así? Tienen que ser cada vez mejores, que cada día sean más convincentes, que cada día puedan estar más cerca de un resultado ideal. Tienen que quererlo, chicos, tienen que desearlo. En estas palabras surgen algunos indicios importantes cuando se habla de resultado profesional, ser convincentes y pensar como violinistas. Los hilos conductores, dice Tina, son las metas que describen las comprensiones más importantes que, a su criterio, los alumnos deberían obtener de sus clases. Siguiente. Entonces, en esta gran célula que hemos formado acá, ahí están los hilos conductores, que atraviesan todo la enseñanza. Saber estudiar, enfoque profesional, pensar como violinista, abundancia, cambio conceptual, no saltear etapas. Siguiente, por favor. Entonces, si enseñar con hilos conductores se refiere a detectar aquellos consejos generales correctos, pero demasiado difusos, o sea, tampoco le podemos decir al chico, para tocar como violinista hay que pensar como violinista, no le estamos diciendo nada. Está genial, pero no le estamos diciendo nada. O si le decimos, por ejemplo, volvemos uno, tenés que saber estudiar, tenés que tener un enfoque profesional. Sí, está correcto, pero no le estamos dando ninguna pista. Siguiente, por favor. Entonces, si enseñar con los hilos conductores se refiere a esto, que son consejos correctos pero demasiado difusos para la comprensión, habría que dilucidar qué es lo que está detrás de estos aforismos. Entonces, fuimos ideando en el taller un procedimiento heurístico que ayuda a desarrollar un enfoque más profesional del momento de estudiar. Y es una serie de pasos, un procedimiento heurístico es como una serie de consejos que no vamos a tener un resultado absoluto como cuando hacemos una solución de problemas en matemática, ¿no? No es un algoritmo, no es algo que nos va a dar algo exacto, pero que va a ayudar mucho a encauzar un resultado positivo. En el primer punto, en esta gran cuestión que tenemos que enseñar al alumno, que no es lo mismo estudiar que tocar, vamos a tener
Laboratorio y parcelamiento, es decir, la idea de un laboratorio y parcelar las cuestiones. Se refiere a la capacidad de identificar rápida y claramente las partes difíciles y trabajarlas primero de manera aislada. Cuando el chico va a estudiar siempre empieza por la primera nota y termina por la última y tocó mal, y empieza por la primera nota y se confunde y termina en la última. Y empieza por la primera... No, tenemos que identificar la parte difícil, aislarla e ir primero ahí. Al principio serán las secciones que identifique el profesor, o tanto los procedimientos de lectura comprensiva, los ejercicios iniciales de los golpes de arco, las escalas, la sección y la distribución del arco, o sea, toca aquí, es conveniente llegar hasta acá, pero luego el alumno deberá buscarlas y descubrirlas por sí mismo. Como paso 2 tenemos la progresividad y la tenacidad sostenida en los contenidos complejos. En esas partes del laboratorio que agarramos que son difíciles, hay que luchar, hay que tener una tenacidad, hay que centrarse y no tenemos que dejarlos de lado. Ya sea la práctica con figuras rítmicas, en la lectura comprensiva, vamos a tener que detenernos muchas veces a ver qué es lo que hace la mano derecha, qué es lo que hace la mano izquierda. Se pueden hacer procedimientos con mímica que vayan tomando primero lo que hace una mano, luego lo que hace la otra y luego ir juntándolas. ¿Qué pasa en los golpes de arco y los desmangues? Hay que tener una tenacidad sostenida. Por ejemplo, también al usar metrónomo. Le enseñamos a usar el metrónomo en la clase y a lo largo de medio año, un año, llegamos a que no lo practicó nunca en su casa. Entonces, tenemos que insistir, es lo que tiene que aprender y además es por su bien. El uso del metrónomo para disminuir la fluctuación del pulso, para mejorar el ritmo y la velocidad al estudiar escalas, obras. Usar el metrónomo para desarrollar destreza y también para tener control en una velocidad mucho más lenta a la que debe tocar. Dos cosas importantes. Como punto 3, está sensación de esfuerzo, búsqueda de la victoria y cansancio. ¿Cuántos de nuestros chicos cuando se ponen a tocar quedan con una sana sensación de cansancio? ¿Por qué digo búsqueda de la victoria? ¿Solucionaron algún problema que estaba planteado? ¿O simplemente lo tocaron y salió siempre igual y a la semana siguiente está siempre igual y a la otra semana está siempre igual? ¿Se comprometieron, se compenetraron con la dificultad? Hay que superar al menos una marca puntual por día y anotarla. ¿Mejoré en velocidad? ¿Cuánto del metrónomo? ¿Estoy en 80? ¿Tengo que llegar a 120? ¿Estoy en 70 y debo llegar a 160? Hay que anotar, conocer y tener en mente los principios del entrenamiento físico. Acá, la parte de medicina o de kinesiología, cuando se habla del entrenamiento físico, hay 3 principios que pueden ser perfectamente aplicados a nosotros porque trabajamos con nuestro cuerpo, se trata de la coordinación, de hacer mejor ciertos movimientos, ciertos gestos. El principio número 1 es el principio de la sobrecarga o del umbral, que nos enseña que vamos a mejorar corriendo, siempre y cuando vayamos superando el promedio diario de minutos corriendo. O sea, si no hacemos nunca nada, no vamos a mejorar en correr. Entonces tenemos que empezar por 10 minutos, luego 10 minutos vamos a empezar a mejorar, ¿no? Pero luego nos estancamos en una marca. Y si queremos correr más rápido, vamos a tener que empezar a correr 20 minutos por día, y así, y media hora por día, y 2 horas por día, y 4 horas por día. Tenemos que sobrepasar el umbral diario para ser mejor en algo, en la velocidad, en la coordinación, o simplemente tengo ganas de que me salgan bien 5 canciones y no solamente una. Si nos conformamos con que sale bien una y nunca podemos tener un repertorio suficiente, tenemos que entonces ponernos a estudiar más para superar ese umbral, ese límite. El principio 2 es de la especificidad. Es muy fácil porque aquella persona que se entrena en la velocidad explosiva de una carrera, en los 100 metros llanos, como se dice, en los que corren, no va a ser un buen maratonista, que tiene que tener una resistencia de varias horas
va a ser bueno en actividad explosiva, va a ser específicamente bueno en eso. Y el maratonista tampoco va a ser bueno en velocidad porque necesita resistencia a largo plazo. Entonces,